Esa es otra es una segunda lectura que ya tiene que ver un poco con... La verdad es que qué lamentable. Sí. No, ya muy lamentable porque ahí sí te acercan más al papel de militantes de un partido político que al papel de juzgadoras constitucionales. Pero además, ¿no?, sus argumentos. Una de ellas, pues la verdad es que creo que no deberíamos ni siquiera de abundar en por qué está ahí sentada y por qué lo está diciendo. Dijo, la verdad es que ya también demerita muchísimo la labor de la Corte. Por eso decía yo, como en dos temas, porque creo que también lo que nos muestra es si hay consensos al interior de la Corte. Hay un consenso, digamos, respecto a las razones para la invalidez. O sea, ¿cuáles fueron estas razones para declarar la invalidez? Y básicamente el respeto a la democracia deliberativa y a la participación de todos. Es decir, evitar el avasallamiento de las mayorías a las minorías. Eso que esa es como, digamos, la letra, no diría chiquita, pero sí es lo importante porque es lo que debe trascender de este fallo, ¿no? O sea, a mí me parece que hubo un pronunciamiento de esta ministra que dice, no, o sea, decía, son formalismos. No son formalismos. O sea, el fast track, el aprobar reformas nada más porque sí, no es un formalismo. Sin leerla. Porque la deliberación parlamentaria es una característica indispensable de la democracia. Sí, porque, perdón que interrumpa, pero lo único que dijo la Corte ayer, pues realmente nada más dijo una cosa, está aderezado de otros conceptos, pero lo único que dijo es, lo mínimo que le podemos exigir a los legisladores es que lean y discutan lo que van a votar. Es lo mínimo. Pero por eso justo quisiera acotar como un par de cosas, porque la verdad lo que sigue y la batalla es, o sea, creo que mucho de lo que hemos tratado, al menos Ilana y yo, en este espacio justamente donde tratamos de poner estos temas es, la Corte no la podemos leer en blancos y negros. O sea, es algo que se vuelve hasta irresponsable de este lado, ¿no? O sea, ni todas las decisiones son perfectas o imperfectas, pero también lo que se le exige, digamos, en esta estridencia en la que estamos sumidos o polarizaciones, si le da la razón al gobierno, entonces todos los ministros o ministras están vendidos. Si no le da la razón, son los héroes que nos dieron patria y libertad de un momento a otro. Yo creo que no es así. Y este momento sirve justamente para ilustrarlo. En ese sentido, a mí me parece que además el proyecto de Pérez Dayán no solamente es consistente y congruente, sino que además políticamente, digamos, en una lectura del quehacer de un juez constitucional, también midiendo las implicaciones políticas de la decisión de un tribunal constitucional, es responsable y además es casi salomónica, ¿no? Porque te tiro por una cuestión, voy a entrecomillar, ¿no?, de formalismo, porque no es que sea mero formalismo como bien dice Elan, es una cuestión de forma. O sea, o respetas tus reglamentos que ustedes mismos se dieron para el debate parlamentario, o si no, no hay democracia deliberativa, no hay participación de los parlamentos y las mayorías, lisa y llanamente, aplastan a las minorías al interior con todo lo que ello traía aparejado, que no nada más es para una ley o lo que sea, derechos, libertades, etcétera. Pero lo único que están diciendo es, oigan, chavos, está mal hecha la tarea. Si la quieren volver a pasar, háganla bien. Claro. Que por eso me parece que el proyecto o sea, incluso si hubiéramos tenido del otro lado, digamos, estadistas y no a una Adán Augusto que no conoce, a una consejera jurídica que es una vergüenza que diga que es abogada o licenciada en Derecho o algo afín como los comunicados que sacó. Digo, porque el presidente ya lo entendemos como Mesías tropical y que podemos hablar de eso que declaró esta mañana en un ratito. Es que lo de hoy ¿no? Sí, pero es relevante. Pero digamos, me parece que la salida, si hubieran sido estadistas, era muy fácil. Ok, regrésenlo, acatamos el fallo de la Corte, ya resolvió la Corte y que se vuelva a hacer conforme a los reglamentos del diputados y el Senado. Tan. ¿No? Ahora, es gravísimo, ¿por qué? Porque pues, tenemos por un lado a Adán Augusto, al gobernador de Veracruz, a la consejera jurídica, o sea, estos antes a Citlali, ¿no? Estos ayer tuitazos diciendo que si la mayoría de la Corte, que si la Corte avasalla la decisión del pueblo, y se nos olvidan debates constitucionales muy añejos de que no es la voluntad de un dictador, de una persona autoritaria o de quien detente el Ejecutivo. No es lo que diga mi dedito. No, porque eso no es una democracia y porque pues, las libertades, los derechos, la división de poderes muere si no respetas esas mínimas reglas del juego. Pero hay una cosa que es para mí muy importante todo esto, que es que la Corte no le tiene ya miedo al presidente.
Eso lo vimos hoy. Vamos a esperar. Yo creo que a la ver Corte qué no le pasa ha tenido plan B. miedo al presidente. Yo creo que ha actuado en situaciones muy complejas. No me parece que le tenga miedo, porque justo eso es mi llamado, digamos, un poco es, si siempre medimos las decisiones de la Corte en blancos y negros, no estaba como antes. No La verdad es estado. que no puedes decir que previamente, como lo hacía el ministro. Yo creo que sí ha habido varias decisiones que lo le han dado apoyaba al muchos 100%. reveses. No, sí, a lo largo, si quieres verlo en el sexenio, sí ha habido muchos reveses a las, digamos, iniciativas del presidente. Muchos, ¿eh? Pasamos por austeridad, pasamos por remuneraciones. O sea, muchos de esos fueron reveses de la Corte a iniciativas o decisiones, digamos, de política pública del presidente. Más complejas porque entraron al fondo. Por eso digo, esta salida era maestra. O sea, la propuesta de decir, porque además no estamos descubriendo el hilo negro, nada sucedió como debía suceder en los términos de los reglamentos, váyanse para atrás y vuelvan a hacer su showcito, ¿no? O sea, el proceso legislativo no es un formalismo, vamos a respetar a la oposición. Y lo dijeron los 9 que estuvieron en la votación mayoritaria, ¿no? Vamos a ignorar el proselitismo de las otras 2 en este momento, con palabras más o menos similares y también acogiéndose a lo que ellos mismos habían sostenido en otras votaciones. Sí, pero hay un cambio para mí de colorido muy importante. Yo siento que en la presidencia del ministro Saldívar, sin criticarlo, no es crítica, nada más es una observación, la resolución Se estaba... vaya a enojar, Claudia. Sí, no vaya a ser... No. Yo siempre he defendido el quehacer de la Corte y creo que tiene momentos bien difíciles. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que antes las resoluciones, inclusive cuando le daban palo al Ejecutivo o a Morena, estaban caminando sobre cascaritas de huevo. Ahorita sí es, ¿pasaste o reprobaste? Pero exacto, porque no se metieron al fondo, que ese es el quid. O sea, y por eso digo que hay que verlo de aquí a futuro. Y lo que pasa con esta decisión a futuro. No se fueron al no contenido. Se metieron al fondo, o sea, no porque nos no vinieron... tenía sentido. Por eso. Claro, que la sí violación de se quedaron por entrada, ni la leyeron. Que no hay que hubo entrar. necesidad. Es que no se fueron por encimita, dijeron, no podemos entrar. Este cochinero, digamos, hace que la ley no exista. Es un desaseo. O sea, no se brutal. siguieron las reglas indispensables para que pueda haber No hubo una reforma necesidad de legal. entrar al contenido. Pero es bien importante porque, a ver, ese cochinero lo tenemos, sí, reiterado en la famosa segunda parte del Plan B, o sea, en el decreto 2. A ver, ¿qué va a el pasar que tiene la ahí? INES. Pues tiene que por eso pasar son lo importantes mismo. los votos. Tendría que pasar lo mismo. O sea, si seguimos, por ejemplo, el posicionamiento del ministro Lainez, por eso es tan importante, ¿no? Justamente porque, bueno, vamos a respetar. Tendríamos que esperar lo mismo y tendríamos que esperar lo mismo para las impugnaciones que vengan del desastre del sábado pasado. ¿Se Pues acuerdan? sí, de las 20 leyes, presente, ¿no? Con o sea, esto. va sentando precedente y ahí 20 está. leyes ahí sobre las Ahora, rodillas. esa es la tarea de la Corte. O sea, que eso es lo que quizá habríamos que estar diciendo al margen y digo, yo sé que no estoy defendiendo a nadie. Yo creo que defender a la Corte en un sentido de responsabilidad institucional es entender cuáles son las funciones de la Corte. Y la Corte ahora sí está cumpliendo con su función, porque básicamente es un árbitro. Es un árbitro. Lo está o sea, haciendo la muy Corte lo que está velando en su función constitucional es precisamente lograr que esas minorías no sean avasalladas por las mayorías, ya sea por vía de un legislador, en una ley, o cuando metes una ley y hay un quejoso en lo particular que impugna por la violación a sus derechos humanos. Es un árbitro, por así decirlo, en una batalla que se puede llegar a dar entre las mayorías y las minorías. Sí. Pero la Corte no es oposición, que ahí es donde nos perdemos a veces. No, es otro poder. No es oposición. Es otro poder, pero no es oposición. Poder. Y en la resolución. Y eso es súper importante. Y en la resolución hay un mensaje, aunque la resolución no es un mensaje. La resolución lo que le está diciendo al Poder Legislativo es: hagan las cosas bien. Háganlo bien. Que no es mucho pedir, ¿eh? Sí. No es mucho pedir, es lo único que tienen que sigan hacer. las reglas, así de fácil. Y hay reglas para dispensas de trámites, están ahí plasmadas en los reglamentos. Hay reglas para que si una iniciativa que no pase por comisiones existen. O sea, todo eso existe en los reglamentos, pero ni eso respetaron. Literal, se volaron las trancas. Pero ahora, no. te habla del otro lado que no entienden, porque con lo que ustedes están diciendo es muy fácil decir, no tenemos que hablar del plan C, simplemente están diciendo, hazlo bien. Pero ellos se van ya más fácil a decir, no, dijeron que no y se acabó, ¿no? Claro, pero es que ese es el germen de la destrucción. Claro. Y lo que dice Ilan es muy cierto, se sienten cómodos en este terreno de la descalificación. El presidente lo hace muy bien. Hoy desde la mañanera diciendo
Y ya dijo, y además no se cuenta que él cumple. La corte nos es una bola de estaba podrida. Sí. Que literal lo apunté. Obstaculizan la transformación para sostener el viejo régimen de corrupción. Era de esperarse. No, presidente. O sea, era de esperarse. O sí, lo que era de esperarse era que la corte fuera congruente con sus propios precedentes y con sus propias determinaciones. Eso es lo que uno espera desde el otro lado. Sabes a qué atenerte y que no sea nada más como veleta de lo que está haciendo. Me parece que es bien importante decir que la Corte, al final del día, no está usurpando funciones del pueblo. De este pueblo bueno, que lo que entienden. La narrativa esta de que los elijan, aparte de que ese es otro debate y que yo creo que no deberíamos estar en este momento arriesgándonos a tocar a la Corte otra vez. Digo, la última gran reforma en nuestro país a la Corte fue la del 94-95, ¿no? Con la llegada del presidente Zedillo para la creación de esta Corte con este modelo como acercándose a un tribunal constitucional. Pero ¿no? Coincido contigo plenamente, pero este tema del plan C, que es una gran amenaza sin duda, también pues es un poquito una reacción a que la Corte no hace lo que quiere el presidente. Pero de aquí a que las elecciones tengan una mayoría suficiente para poder reformar la Constitución, pues, oye, el presidente es muy bueno para eso. Justo lo que yo iba a decir es eso, que en un llamado responsable hay que sumarnos al plan C. O sea, sí, pero el plan C tiene que ser ir a las urnas. Claro. Sin duda, ese es el plan. No voten Morena. No votes por mayorías de nadie, ni absoluta. O sea, no vean nada, no. Para que los vean. O sea, no nada más para presidente, todo Morena. No. Y él es muy bueno para eso. Sí. Acuérdense que así ganó la mayoría en el 18. Claro. Cuando cambia, cuando estaba segura el llegar al Ejecutivo, pues cambia para que ganen los congresos. Y ahora, ya al último tramo de su gobierno, ¿no? Pues le echa la culpa a quien puede. Sí, a los árbitros. Porque no hay transformación de nada. Sí, exacto. Pero, o sea, ¿cuál es la transformación? Sí, nada más que hay dos cosas. O sea, hay una regresión absoluta. Primero, el presidente no está en la boleta. La que siga, que sea, no está él en la boleta. No. Y segundo, yo no sé si el próximo presidente de México quiera reformar la Constitución para efectivamente darle la vuelta a la Corte. O sea, yo creo que hay que ser realistas. El presidente sea quien sea, por ejemplo, hay una reforma que sí o sí va a llegar, porque siempre ha llegado históricamente, y es la electoral. Exacto, y que se requiere. Y se requiere. O sea, porque como lo hemos escuchado aquí, este eslogan del INE no se toca, entre comillas, ¿no? Exacto. O sea, ya veremos. O sea, pero no en este momento, no como en bien este dices, momento. en el 24. La reforma al Poder Judicial Federal, me parece que no es que sea... Lo que pasa es que rediseñar a la Corte, salir con estas ideas donde solamente Bolivia, con la constitución de Evo Morales, tiene jueces constitucionales electos. Digo, nada más para que nos demos una idea de hacia dónde nos queremos mover. Claro. Y es otra gran mentira decir que no participa el pueblo bueno. Digo, no es una elección, digamos, abierta en casillas. Pero para que lleguen esos 11 personas a ser ministros y ministras de la Corte, participan los otros dos poderes. Claro. O sea, es decir, hay que entender... El presidente que se cree el dueño de la votación y de la voluntad popular, él designa a esas personas. Ya lleva 4. Sí. Que dice que se le voltearon. Ternas, por eso, pero él las escogió. Las puso, entonces, es una elección donde participan los otros dos poderes. Es una propuesta del titular del Ejecutivo, es decir, de nuestro Rayito de Esperanza, el Tlatuani de Macuspana, o Andrés Manuel López Obrador, como le queremos decir en este martes, con aprobación de las 2/3 partes del Senado. 2/3 partes que necesitan y lo obligan a que, además de su mayoría de Morena, pues participen los la oposición, otros, ¿no? claro. Y claramente... tan fue medio avasalladora que no nos explicamos otra manera de llegar de por lo menos una de las dos ministras que estaban en la discusión, si no es que como veo y leo los ojos de mi querido amigo, de las dos. A ver, sí. Ahora, pero lleva 4. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador están de los 11 ministros actuales, esa composición o esa fórmula ha nombrado a Juan Luis González Alcántara Carrancal, a Margarita Ríos Farjat, a Yasmín Esquivel Moza y a Loretta Ortiz. Lleva 4. Entonces tiene 4 votos. Claro que su intentona mayoritaria fuera cooptar a la Corte, darles órdenes y con esos 4 bloquear cualquier decisión de la Corte, esa es otra historia. Pero eso no quiere decir que ni la Corte sea corrupta, ni que está en contra del pueblo, sino que él no es un demócrata. ¿No? Esa es la conclusión, la única que podríamos llegar. Mínimo podemos decir que la Corte no es servil.
no está al servicio del Ejecutivo. Es lo que yo te decía, eso se vio ayer. Y eso está muy mal. Ahora, o sea, el voto y las manifestaciones de Yasmín Esquivel me parecen, pues digo, me parece que no debemos malos argumentos. Es vocera de no tiene madre. Hubo fallas en el procedimiento, nada más poquitas. Como el tuit de... Ahí está para el pinche martes de mentadas, no tiene madre. O sea, no puede ser. Porque Yasmín le copió a Loreta. Exacto. No cuenta porque no es mi porque no es tu voz. Pero lo de Loreta es muy preocupante. me cayó mal porque lo que dice Loreta es sí, pero no. Exacto. Y el sí, pero no es, oye, a ver. Estoy tantita embarazada. Sí. Te robaste poquito. No. Oye, y estamos hablando de una jurista de veras. O sea, nadie tiene en tela de juicio el título de Loreta Ortiz, ¿no? Es una mujer que tiene una gran trayectoria académica y profesional. Que ella acepta al final del día. Dice si hay vicios, entonces dices... Sí, incluso los reconocen algunos, porque el tema de la falta de consulta previa, ahí sí está, a los pueblos y comunidades indígenas, ahí sí se suma el voto de Loreta, porque además, por lo menos ahí sí reconoce que ha sido congruente en sus otras votaciones. Así es. Incluso ya en este momento. Ahora, yo creo que lo dices y muy bien. Lo que pasa es que en ese momento, al escoger esas votaciones, Yasmín y Loreta son las únicas que se comportan como el presidente esperaría. Sí. Como militantes, esperando línea. Y eso entonces sí le fallan al pueblo, ¿no? Ahí sí nos fallan a nosotros los gobernados. Porque a mí no me molesta que la Corte diga con argumentos que tal o cual cosa es o no constitucional. ¿Qué es lo que seguiría? Por eso a mí me parece que esta salida que no es menor, porque a futuro, con independencia de, digamos, de la controversia del Plan B, yo creo que tener una resolución tan sólida en términos de los alcances de la democracia deliberativa, de lo que se puede y no hacer, nos da mucho más que esta mínima controversia. En esta incluso me parece que es una manera muy inteligente de la Corte de no meterse en la letra chiquita. Exacto. De la reforma electoral, porque ya lo habíamos dicho. Es que dijeron lo correcto. Es lo correcto. Lo hicieron muy bien, impecable. Y si se fijan, Yasmín trató de patalear ahí también, porque cuando se había visto, ya estaban los efectos. O sea, los efectos son, se invalida todo. Claro. ¿No? O sea, va para atrás, no existe. Y todavía. Y Yasmín, yo creo que tendríamos que entrar al fondo de las normas. Pero luego la O sea, presidenta. pues ni siquiera entiende. Sí. ¿Alguna votación? No, la ministra presidenta creo que manejó muy bien las Muy bien. O sea, debemos ponernos de pie por la Aquí somos ministra Piña. Piña. Lo hizo muy bien. Nos está cuidando, ahorita nos está cuidando. Oye, y cuando el presidente es en la orfandad, Pero que ¿saben hay qué? quien Pero se ve esté que cuidando la casa. Un manejo o sea, del pleno con un aplomo, una soltura que hay que reconocérselo, No, porque muy bien. hubo dos momentos de ella impresionantes, me parece, digo, muchos a lo largo de la sesión. Uno fuese con los efectos, ¿no? Sí. Cuando trató de decir, ni para qué nos enfrascamos en esta discusión, tome la votación. Ok, next. Dijo, usted cállese. Y luego dijo, usted cállese. en vía económica se aprueban los resolutivos, si se fijan, o sea que eran los resolutivos del proyecto tal cual, ¿no? Se aprueban en la vía económica, a mano alzada se aprueban en la vía económica. A mí me parece que eso es un manejo del Pleno que habla del talento de la ministra. Muy fregón. La verdad, muy fregón. del talento de la ministra Piña. Muy fregón. No sé si vieron hoy, porque igual y puede estar ahí en algunas de las dudas, que salió una columna que escribe una colega que se llama Irene Levy, que es la presidenta de Observatel, donde estaba preocupada sobre el fallo de la Corte, que porque en los efectos no habían hablado de la... Y la voy a citar, después lo traducimos, la reviviscencia de las normas anteriores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que expresamente no habían dicho en la discusión el día de ayer los ministros y las ministras que al haber invalidado estas normas, digamos que recobraban vigencia como la ley de comunicación y la ley de responsabilidades administrativas. Y manifiesta una preocupación porque ella, precisamente por toda la experiencia que tiene en tema de derecho a las audiencias, telecomunicaciones, cita un precedente pues un poco desafortunado de una salida también ahí bastante llena de marrullería del Congreso. Me parece que no era necesario que se hablara en este momento porque no ha salido el engrose, ¿no? Y hay dos cosas más, suponiendo que nos pudiéramos preocupar. El plan B, digamos, el todo, está suspendido. Digamos, tanto por la acción de inconstitucionalidad que se resolvió ayer, es decir, el paquete 1, como por el paquete 2. Sí. Y en el paquete 2, en el proyecto de Lainez, él sí expresamente dijo que declaraba la reviviscencia de las normas anteriores. Era lógico en ese momento, también hay que entenderlo. En las normas electorales es, pues si estoy suspendiendo estas, ¿cuáles pues están en vigor? Claro, ¿no? sí. Y fue muy responsable el ministro Lainez. Por eso cuando hablábamos de ese proyecto aquí dijimos, la verdad es impecable el razonamiento del ministro, ¿no? O sea, lo hizo muy bien.
Y yo creo que no debemos preocuparnos, me parece que no hay omisión de la Corte en este momento y que hay que esperarnos a ver que se publique la resolución y que básicamente, pues si se invalidan, están en vigor las normas que estaban. Claro. Ahora, cuestionable la ley de comunicación, sí, porque acuérdense que ahí venimos con otra historia, ¿no? Que había un cumplimiento deficiente de otra resolución de la Corte. Claro. Entonces, pero yo creo que no hay que preocuparnos, ¿no? Se verá después. Eso ya se verá después. Ya se verá después. Para aquellos que quieren saber constitucional y sobre todo les recomiendo la lectura, el presidente, la consejera jurídica, el secretario de Gobernación y que no quieren ir a una biblioteca a leer textos, que lean la columna del ministro González Alcántara de hoy en El Heraldo, donde nos da una cátedra de por qué Carl Schmitt, cuando decía que el guardián de la Constitución tenía que ser el Reich, estaba tan equivocado. Claro. No digo eso, no les doy los spoilers como me dirían aquí, pero les recomiendo ampliamente la lectura. Tal vez al secretario de Gobernación se lo deberían de poner en su síntesis informativa, a la consejera jurídica, obviamente al presidente, pero no lo va a leer porque ya tiene su discurso muy hecho. Sí, pero lo que sí sería yo creo que muy bueno para el presidente hoy, que necesita una consejería jurídica mucho más técnica. ¿Pero tú crees que se deja? O sea, sí, sin duda, lo suscribo. ¿Y dónde? Tuvo una consejería jurídica más técnica, ¿no? Sí. Sin duda. Con Scherer. Claro. No, que no te imaginas en épocas de Scherer un comunicado de verdad, parecían memes. O sea, es que parecían memes. Decías, esto no es real, es una broma y alguien y cuando te metes al sitio oficial y ves el comunicado y las razones, son alarmantes. Pero si te das cuenta de esta gran disparidad entre la consejería jurídica anterior y la actual, ¿no? Sí. Pochos contra Ferraris. Sí. Y el secretario, ¿no? De Gobernación. Sí. O sea, lo que están diciendo es que es gravísimo, porque a nivel de crisis institucional, el llamado a la polarización es sumamente irresponsable. El secretario de Gobernación es un jurista importante, tiene una maestría en la Sorbonne, pero estas declaraciones no obedecen a una congruencia es más, tú lo constitucional. retuiteaste y lo acotaste ayer cuando salió el tuit de Adán Augusto. Es muy preocupante. O sea, yo me sumo al llamado de nos vemos en las urnas todas y todos, porque esa es nuestra responsabilidad y obligación ciudadana. Sin duda. Y sí también me sumaría a que ante estos embates y amenazas de vamos a sacar el Poder Judicial, así como salimos a defender al INE, entre comillas, o a la democracia, o lo que hayamos entendido quienes fueron las concentraciones en la calle, y dijimos aquí, hay que salir a defender al INAI, hay que salir a defender a la Corte. La reforma de Netanyahu en contra del Poder Judicial no pasó porque la calle no aguantó porque la gente tomó las calles. Sí, exacto. Y si la ciudadanía despertó, estamos despiertos para todos lados. O sea, no es un ratito. Lamentablemente esto es de todos los días, porque pues, si no nos quedamos sin democracia, sin instituciones y sin contrapesos. Y ese es un lujo que no nos podemos dar si queremos rescatar algo del México que todavía conocemos. Así es. En el Estado de Derecho reinan los valores, los principios y los conceptos. Y en donde falla es donde reinan los compromisos personales, las amistades, los compadrazgos. Y hoy lo vimos claramente el día de ayer en las votaciones y en cómo se fueron decantando, ¿no? Sí, y la verdad es que, digamos, hacia el futuro yo creo que no hay que ser como pitonizas para saber que esa es la ruta que probablemente siga el segundo decreto, ¿no? El plan B, decreto 2, como lo tiene la propia Corte en su sitio de transparencia. No pueden decir otra cosa. Yo creo que los posicionamientos de los ministros ahí van. Hay violaciones distintas, pero me parece que hay unas igualmente graves, incluso otras peores, ¿no? Porque pues, en el proceso legislativo la Cámara de Diputados le movió algo que ya había pasado del Senado, que es esta cláusula de vida eterna de los partidos. O sea, hay violaciones gravísimas que no respetan las reglas mínimas, digamos, del debate parlamentario, pero tenemos que seguir de frente. Y sobre todo de cara a, ya se publicaron la ley minera, no, o sea, del paquete, digamos, del 28 de la noche negra del 28 de abril, ya están publicadas casi las 20. Me parece que faltan poquitas, 2 o 3 reformas constitucionales, porque están dando el tour. Y lo malo está cañón, pero hay que esperar las impugnaciones. Pues o sea, si te fijas, es muy complicado, porque la Corte tan actúa de acuerdo a sus competencias que no está revisando de oficio. Claro. O sea, si no llega alguien a impugnarlo, pues no se va a meter. Pero, ¿no? O sea, lo están haciendo muy bien. Ellos están siguiendo al pie de la letra. By the book. Pero vamos a empezar por quién presentó el amparo en contra del Plan B. Pues gente que está haciendo litigio estratégico. Claro. ¿No? O sea, que gracias a Dios los tenemos. Sí. Gracias a Dios ahí están. Porque si no, ¿quién va a levantar la mano? Sí.
Digo, ayer no necesariamente el amparo, pero la acción me parece que sí es relevante. A mí me parece que hoy el presidente, o sea, sí se excedió. Sí, se dejó ver como en sus peores tiempos, ¿no? Pero lo de hoy, sí. O sea, como cuando mandó, está como casi como cállate chachalaca y al diablo las instituciones. Claro. Está como en ese nivel de polarización. Pero es el presidente, o sea, siempre está en su papel. A mí sí me parece grave en la lectura futuro. Tenemos el ejército, ¿no? Dotado de todas las facultades del mundo, con la cartera todo el dinero aperturada, exacto, sin rendición de cuentas, sin ¿no? transparencia. Ya eso en sí mismo es una bomba de tiempo. Oye, pues si los viajes, todo es una bomba de tiempo. Todo es una bomba de tiempo y sí me parece que estos llamados, yo estoy de acuerdo contigo, es bien preocupante escuchar el tono, el contenido de lo que dijo hoy el presidente. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos? Bueno, pues por eso, así vamos por los números, ¿no? Y van por los números, ¿no? O sea, 300 y tantos, 90 y tantos. O sea. Ahora, porque una pregunta. Ahorita que lo estabas diciendo, para estos 20 que se está haciendo todo by the book y todo, y en alguna ocasión ya habías dicho que no caigan todas las impugnaciones o todos los amparos, porque entonces también se obstaculiza. Pero cualquier persona, yo puedo llegar y levantar mi amparo sin ningún problema, o para estos casos. Sí, pero como bien señor Claudia, esto no fue amparo. Tenía que esto fue acción de inconstitucionalidad. Pero en los amparos, por ejemplo, a ver, la ley minera. O sea, a mí me parece que fue tan burdo que claramente va a haber una acción de inconstitucionalidad. O sea, lo que pasó el 28 es una acción de inconstitucionalidad donde va a tener que ir la oposición, ¿no?, a impugnar el todo. Luego, si quieres ir discriminando, por ejemplo, la ley minera pues le pega a todo el sector minero de una manera muy importante. Pues seguramente se van a ir al amparo. Claro. ¿No? Y no es que sean corruptos, neoliberales, conservadores, dueños de privilegios. O sea, es que hay unas reglas claras para participar en la industria extractiva, en la industria minera, etcétera, etcétera, y de repente te quieren venir a cambiar el tema de las concesiones, la renovación de las concesiones. Eso nada más por citar el ejemplo, no sé, minero. Un poco está igual el tema del agua. Por ejemplo, a mí lo decíamos acá, es muy lamentable, ¿no? Se aprueba esta ley de 3 de 3 con estas mismas violaciones al procedimiento. Que sí, que se vaya a impugnar pues a ese cuesta arriba. Sí. O sea, yo no creo que lo vayan a impugnar. ¿Me explico? Digamos, la oposición que lo podría meter en el paquete de la acción de inconstitucionalidad no lo va a meter porque políticamente pues no puedes, ¿no? Es incorrecto. Y del otro lado, ¿quién? Ahora, si fuéramos consistentes diríamos, es que más bien yo quiero que me den la ley como me la deben dar, blindada, que no se caiga, porque ¿saben cuál es el riesgo? Se aprueba así y al día que quieras viene el violentador que quiere acceder a un cargo público, que le aplican la 3 de 3 y se va al amparo y lo gana. Claro. ¿No? Claro. O sea, y con ese razón, es el riesgo. Con razón. Porque está clavada la violación, porque va a haber jurisprudencia de la Corte con una mayoría de 9 votos reiterada por miles de precedentes recientes. Mejor hagámoslo bien. Mejor hay que hacer las cosas bien. Incluso en este caso del Plan C, por eso yo digo, es responsable y tomemos las calles para defender a nuestras instituciones y para defender a la Corte de manera responsable, porque de que si Morena alcanza con su Plan C mayoría absoluta y quiere, porque no le gustan los contrapesos, modificar el diseño constitucional que tenemos, modificar a la Corte, desaparecer a la Corte como la conocemos o cambiarla, la manera en que se eligen las y los ministros, lo puede hacer. Claro, que lo puede nada más hacer. necesitan mayoría calificada de Senado, ¿no? Obviamente, y del Congreso para cambiar la Constitución, ¿no? Las legislaturas de los estados. Entonces, vamos por más morenos en las gubernaturas de los estados, incluso en estados como el mío, donde parecía algo impensable, ¿no? O sea, países, estados como Oaxaca, que ha sido tradicionalmente priista. Digo, sabemos que fue como un cambio de rojo hacia el vino, ¿no? Se fue rojo guinda. Pero, y que creo que parece que es lo que va a pasar, por lo menos en el Estado de México, no sé si Coahuila. Pues hoy estuvo aquí Alejandra del Moral. ¿Y qué dicen? Pues que te diga Toño. ¿Qué va a pasar ¿Qué pasó, Toñito? Caballo que alcanza gana. Dice Toñito, caballo que alcanza gana. Pues sí. Pues que ella tenía sus propias encuestas donde ya había alcanzado y en algunas que hay había territorios. Pasado. Que hay. Que eso lo de los territorios es cierto. Me parece que, por ejemplo, Catepec, creo que hay territorios que sí, pero es una elección donde siempre se había dicho, tú mejor que nadie lo sabes, porque durante años de carrera periodística has participado en debates y sabes que la antesala de la federal ¿no? En este caso del 24